Entonces, bueno, vamos a comenzar, chicos. Me presento otra vez. Soy Miguel Villagrán, estudiante de primer ciclo. Yo voy a darle inicio a esta clase, que básicamente es generalidades de los tejidos. Los temas a revisar son estos: tejidos embrionarios, tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Vamos a empezar directamente al concepto de lo que es un tejido. Y es que un tejido es un grupo de células o productos celulares similares que se forman en una misma región del embrión y que colaboran para realizar una tarea en específica. Básicamente, unión de células. ¿Okay? Se diferencia por los tipos y por las funciones de las células que lo componen. Aquí podemos ver los 4 tipos de tejidos principales. ¿Okay? Aquí dice tejido conectivo, también llamado tejido conjuntivo, el tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Antes de entrar directamente en tejido epitelial, vamos a dar un breve repaso a lo que son los tejidos embrionarios. Y es que no estoy seguro si ya empezaron a ver lo que es génesis o embriología. Ya empezaron a ver básicamente el desarrollo del ser humano, o no. Pues bueno, en caso de que no lo hayan visto todavía, creo que ese es tema de por las últimas semanas, si no estoy mal. Pero bueno, básicamente son estos 3 tejidos: ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Ok? Esto tiene origen básicamente en los primeros días después de la fecundación. ¿Ok? Básicamente son células que se agrupan y forman un disco que se llama disco embrionario trilaminar. Y de aquí, de estas 3 capas o tejidos, es donde nacen el resto de sistemas y aparatos del cuerpo humano. ¿Ok? Ectodermo siendo la capa más superficial, mesodermo la capa medial y endodermo la capa más interna. ¿Okay? Esto básicamente se genera a partir de un proceso que se llama o se denomina gastrulación. ¿Okay? Es donde ya comienza básicamente, comienzan los 3 tejidos. Si no han visto todavía esto, no pasa nada, pueden leerlo igual en su libro si quieren adelantar. Simplemente quería dar como que un breve inicio, ya que esto es un tema que sí o sí lo van a ver después en el pre, y es algo que sí o sí va a estar en su examen. ¿Ok? Aquí dice, ¿de qué capa derivan los sistemas y aparatos? Y ya cuando vayan a comenzar a revisar estas capas, van a tener que revisar esta tabla que está en la página 750 y algo del libro de Martini, ¿ok? Que es el libro que están usando ustedes. Es importante que traten de aprenderse más o menos algunas de estas cositas, porque se lo pueden llegar a tomar el examen. Les pueden poner, por ejemplo, de qué capa, derivan, yo qué sé, los folículos pilosos. Entonces tú te aprendiste la tabla y dices, viene del ectodermo. Te pueden preguntar de dónde viene, yo qué sé, la dermis. Ok, la dermis viene del mesodermo, y así. Pero bueno, si no han revisado génesis como tal todavía, no pasa nada. Ahora sí vamos a empezar a lo que nos concierne en esta clase, y es tejido epitelial. El tejido epitelial es el primero que van a revisar siempre en el estudio de los tejidos, básicamente. En primer ciclo, por ejemplo, nosotros comenzamos con este tejido y es relativamente fácil, pero se puede llegar a complicar un poquito, así que es importante que lo estudiemos. Este se va a encargar de cubrir las superficies corporales y revestir las cavidades del cuerpo. También la unión de estas células pueden llegar a formar glándulas, llamándose así tejido epitelial glandular. ¿Okay? Este se caracteriza por la posición estrecha de sus células y por la presencia de una superficie libre, ya que justamente el epitelio, por ejemplo, nuestra piel, es un epitelio. ¿Okay? Y va a estar recubriendo básicamente lo que es, o sea, la parte más superficial de nuestro cuerpo. Entonces, por eso dice que tiene una superficie libre, ya que arriba de él no hay nada. ¿Okay? Aquí tenemos unos cortes histológicos que ya los vamos a entender en un momento, pero es importante que desde ahorita, si quieren, sean curiosos y vayan revisándose, yo qué sé, porque ahorita lo que van a ver más que nada es teoría, pero que luego ustedes
por su cuenta, comiencen a revisar algunos cortes histológicos que vayan moneando, vayan viendo y se vayan acostumbrando básicamente a lo que es una vista de un tejido y que vayan tratando de aprender. Pero ahorita vamos a ver sus características principalmente. Y es que las células se van a encontrar en capas, se van a encontrar unidas formando capas. Y este tejido me va a presentar otras características, las cuales son su celularidad. Las células en este tipo de tejidos se encuentran muy unidas, están unas encima de otras y a los costados. O sea, es un tejido, como pueden ver aquí tenemos, por ejemplo, un corte, que sería un corte plano, un epitelio plano estratificado. Esto podría ser bien vagina o cavidad bucal. ¿Okay? Vemos cómo hay un montón de células. Las células vendrían a ser todo esto que está, voy a marcar con verde, vendría a ser todo esto que está aquí, todo esto que está amontonado aquí. Bueno, o sea, células hay en todo, obviamente, pero las células del epitelio vendría a ser todo esto que está aquí apilado. ¿Ok? Son un montón. Entonces, por eso dice que tiene bastante celularidad. ¿Ok? Formando así una barrera selectiva entre la superficie libre y el tejido conjuntivo subyacente. Vamos a revisar también lo que es el tejido conjuntivo. Si me dice subyacente, va a ser que el tejido conjuntivo siempre se va a encontrar debajo de un epitelio, lo voy a marcar con rojo. El epitelio es lo que está con verde. ¿Ok? Este es mi epitelio. Y siempre va a tener o va a presentar un tejido conectivo o conjuntivo que lo va a nutrir. ¿Por qué? Porque dentro de las características del tejido epitelial es que este tipo de tejido es avascular, es decir, no presenta vasos sanguíneos y por ende no va a poder nutrirse por sí solo. ¿Ok? Entonces siempre va a necesitar de esto que está marcado con rojo, que es un tejido conectivo, ¿ok? Para que se nutra. Dice, las superficies libres son características de exterior del organismo, superficie externa de órganos internos, revestimiento de cavidades, túbulos y conductos corporales. Que básicamente el tejido epitelial va a conformar lo que son los órganos, ¿ok? Los distintos órganos, desde la piel hasta mis órganos, mis vísceras, lo que tengo adentro. ¿Ok? Entonces el tejido epitelial es fundamental. Dentro de sus características también vamos a tener que presenta una polaridad. Esto ya lo mencionamos, no sé si estuvieron en la clase anterior de biología, pero lo vamos a volver a hablarlo. ¿Okay? Presenta una polaridad. ¿Qué significa que presenta una polaridad? Que básicamente va a tener tres regiones que están bien marcadas. ¿Okay? Lo voy a marcar con rojo ahorita porque ya está anotado aquí. Y va a tener una región apical. Esta es mi célula, primero, comencemos. Lo voy a marcar aquí, lo voy a contornear. Esta es mi célula, esta es una célula de forma cilíndrica. Ya ustedes revisaron los tipos y formas celulares. Esta es una célula cilíndrica, ¿ok? Más alta que ancha y que presentaba una característica que es un núcleo basal, que está más hacia la zona basal. Presenta una región apical, que es la parte más superficial, la parte que me va a dar hacia lo que conocemos como luz, ¿ok? Siempre, la región apical es la parte de arriba de la célula, simple. Luego me va a presentar una región basal, que es lo que está hacia abajo, simple. Y por último me va a presentar una región lateral, que como su nombre lo indica, es lateral, básicamente me va a apuntar hacia los lados, izquierda y derecha. Entonces, a eso es cuando nos referimos con polaridad, una de las características principales de este tejido. Luego también dice fijación. La cara basal del epitelio está unido a una lámina basal delgada, o membrana basal, también conocida aquí. ¿Y qué pasa esto? Que básicamente la membrana basal vendría a ser una transición entre el epitelio y lo que conocemos como tejido conectivo. ¿Por qué? Porque como ya vamos a revisar ahorita, este tejido es avascular. ¿Ok? Dice, los epitelios no contienen vasos sanguíneos, no contienen elementos vasculares. Deben obtener sus nutrientes por medio de difusión. ¿Y quiénes le van a ayudar? El tejido conectivo. Básicamente le va a dar de comer al epitelial. Luego, también este tejido se presenta una disposición en láminas o capas, también llamadas estratos. ¿Ok? Es decir, aquí, por ejemplo, esto vendría a ser un epitelio simple porque tiene una sola capa. Pero eso ya lo vamos a revisar ya mismo. ¿Okay? Y por último,
dice que este tipo de epitelio, este tipo de tejido, también presenta lo que es regeneración. ¿Ok? Este tipo de epitelio básicamente tiene un reemplazo constante de sus células. Va a estar siempre en actividad mitótica. Significa que siempre se va a estar multiplicando, siempre se va a estar regenerando. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros, si tenemos un rasguño en nuestra piel, tenemos una herida. Ya tenemos una herida en nuestra piel, dañamos las células que conforman mi tejido epitelial. Ok, no pasa nada. En una, 2, 3, 4 semanas, depende de la herida que tenga, ya se me habrá regenerado, ya me habría cicatrizado. ¿Ok? Listo. La clasificación, ¿alguna pregunta quizá con lo que vienen a ser las características? Todo entendido. Esto igual está en su libro, le pueden hacer una captura. ¿Ok? Entendido entonces. Vamos a pasar a su clasificación. Y es que este tejido se puede bien clasificar por la cantidad de capas que presenta o por la forma de la célula. Por su cantidad de capas, simple y estratificado. Un tejido epitelial es simple cuando solo tiene una hilera de células o tiene una capa de células. ¿Ok? Como podemos ver aquí, las células hay 1, 2, 3, 4, 5, las puedo contar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y es solo una capa. ¿Ya? A diferencia del estratificado, que tiene varias capas. Aquí tiene 1, 2, 3, puedo ver un montón de células apiladas, una encima de otra. ¿Ok? Entonces, un tejido epitelial es simple cuando tiene solo una capa de células. Y un tejido epitelial es estratificado cuando tiene 2 o más. ¿Ok? Listo. Luego, por la forma de célula. ¿Ok? Ya revisamos, ya me imagino que ya más o menos se saben algún tipo de células, o sea, de formas celulares. Aquí vamos a tener 3, las cuales son las células planas, que en su libro las presentan como pavimentosas o escamosas, que básicamente son células más anchas que altas y van a tener un núcleo centrado, algo fusiforme. ¿Ok? Son las células planas. Las células cúbicas son aquellas que básicamente tienen forma de cubo. No hay que hacerle más vuelta. Son casi igual de anchas que igual de altas. Disculpen, chicos. Y luego tenemos al tipo de célula o forma celular cilíndrica, que son células más altas que anchas. Y van a presentar un núcleo basal, que va a estar siempre un poquito más hacia abajo. El plano, por ejemplo, tiene su núcleo centrado, vacancísimo. El cúbico tiene su núcleo centrado, vacancísimo. El cilíndrico siempre va a tener su núcleo basal, va a estar un poco más hacia abajo. ¿Ok? Entonces ya sabemos, nosotros cuando vamos a nombrar un tejido, y ahora sí volvemos acá, cuando nosotros vamos a nombrar un tejido, por ejemplo, esto igual no creo que les tomen, a nosotros no nos tomaron como tal cortes histológicos, más que en las autoevaluaciones, ¿ok? Ahí sí nos ponían algunas fotitos y tratábamos como de ver qué tipo de tejido era. Ok, vamos a nombrar este tejido. En su capa, o sea, en la parte más superficial, la parte más de hacia arriba, veo que tiene células con forma así como escamosa o planas, ¿okay? O pavimentosas, como ustedes le quieran decir, eso da igual. ¿Okay? Tienen esta forma así, más altas que anchas, y tiene un montón de capas. ¿Okay? Yo veo que están amontonadas. ¿Cómo nombro este tejido? Tejido epitelial o epitelio, simplemente. El nombre, la forma celular, tejido epitelial plano y el número de capas, estratificado. Punto. Hay doctores o hay gente que le gusta llamar poliestratificado, lo cual está bien, ok, tengo entendido que era una manera de llamar o sea, era una nomenclatura ya vieja, ok. Actualmente se le dice estratificado y ya está. Ya sabemos que tiene varios estratos. Entonces, ¿cómo nombramos un tejido? Por la forma de célula que presenta en la superficie y por la cantidad de capas. Ok, entonces esto sería un epitelio plano estratificado. ¿Qué tenemos acá?
tenemos una forma celular que ya revisamos en antes, cilíndricas, ¿verdad? ¿Ok? Luego vemos que tiene solo una capa. Entonces, ¿cómo se llamaría? Alguien que me lo diga. ¿Cómo podríamos definir este epitelio? Simple. Simple, sí. Cilíndrico simple. Exacto. Epitelio cilíndrico simple. Chéverísimo. Nombre y apellido siempre. El nombre, el tipo de forma que tiene y el apellido, cuántas capas tiene. Este es simple porque tiene una sola capa. Luego tenemos un elemento que lo podemos ver en ambos Ciliado tejidos. también. ¿Perdón? Digo, arriba en la capa apical. Es ciliado. Exacto. Es ciliado. Bueno, más bien yo creería que son... depende de la ubicación. Puede ser ciliado, puede ser con microvellosidades. Yo creo que este puede ser con microvellosidades. Ok, ya eso les voy a explicar ya mismo. Ya. Pero sí, chéverísimo. Esas son las especializaciones de la célula que también las vamos a nombrar aquí. Luego, ¿qué elementos más tenemos en este corte? Que tiene una membrana basal, que realmente no se puede ver mucho, pero yo sé que está ahí porque en la teoría me lo dice. La membrana basal, que yo les mencionaba para que se la aprendan, es como la transición en lo que es el epitelio a lo que viene a ser tejido conectivo. Entonces, todo esto de acá abajo, lo que voy a marcar con verde, es un tejido conectivo, ya que me va a ayudar a nutrir a mi epitelio. Ya. Entonces, tenemos el epitelio, que ya lo nombraron ustedes. Epitelio, le voy a poner E. Luego tenemos la membrana o lámina basal, le voy a poner M. Y el tejido conectivo, TC. Listo. Ando un poco juntos. Bueno, entonces ahora sí seguimos, ya revisamos. Se puede clasificar por la cantidad de capas y por la forma de la célula. Ok. Ahí aquí se repitió esto. Hay una clasificación también especial y hay un tipo de epitelio que es un pseudoestratificado. ¿Ok? Pseudoestratificado. Si desglosamos la palabra pseudoestratificado, pseudo significa falso, ¿ya? Y estratificado de las capas que tiene. Entonces sería un falso estratificado. Básicamente es un epitelio que tiene la apariencia de que, da la apariencia de que tiene varias capas, pero en realidad es una sola. ¿Por qué? Por algo tan simple. Todas las células salen de la lámina basal, que es lo que voy a marcar ahorita con negro. Bueno, no con negro, porque si no se ve. Con rojo. Todas mis células salen de la membrana basal. Todas nacen allí. Estamos viendo. Pero no Pero no todas todas llegan a la llegan a la... superficie. Exacto. No todas llegan a la superficie apical. Chéverísimo. Ya. Y aquí, por ejemplo, es donde respondo a la pregunta del crack que dijo en antes ciliado. Ya, el pseudoestratificado, la mayoría del tiempo va a ser aquel tipo de epitelio que va a presentar cilios. ¿Ok? Este de acá no vendría a ser un pseudoestratificado, entonces yo por eso llego a la conclusión de que no es ciliado, sino más bien son microvellosidades. Pero igual, al ojo realmente, no se puede, quizás no se puede diferenciar, es más bien por teoría. ¿Ok? Porque, por ejemplo, el tipo de forma celular cilíndrica, yo sé que se encuentra, por ejemplo, en todo lo que es tracto gastrointestinal, okay, todo lo que es estómago, intestino delgado, intestino grueso, y esos son órganos que básicamente se van a encargar de absorber nutrientes, la comida, todo. ¿Y qué tipo de especialización celular? Me estoy adelantando un poco, que no pasa nada si no me están entendiendo ahorita. ¿Qué tipo de especialización celular se encarga de absorción? Si ya ustedes han leído un poco, microvellosidades. Okay, ya eso es teoría. Okay. Ya. Pero bueno. Es más, por eso vemos aquí que el pseudoestratificado presenta como estos cilios. Ya. Hablando bien, tendrían que ser cilios. La mayoría del tiempo el pseudoestratificado tiene cilios. Okay. Pseudoestratificado y también se encuentra el epitelio de transición, también llamado urotelio. ¿Qué pasa con este urotelio? Este urotelio va a sufrir de deformaciones, ¿ok? Va a cambiar su forma, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va a encontrar básicamente en lo que es vejiga,
en lo que es uréter, en todo mi sistema urinario. ¿Y qué pasa con la vejiga? La vejiga es un órgano que se infla y se hace chiquito. Se infla porque se llena de orina, luego ya expulsa la orina y se hace chiquito. Entonces necesita un epitelio de transición, por eso su nombre, de transición, o urotelio, porque va a sufrir deformaciones, ¿ok? Y no se va a lesionar, porque es algo propio, una característica propia de este tipo de epitelio, ¿ok? ¿Alguna pregunta con la clasificación, chicos? Ok. Y ahora sí vamos a lo que son las especializaciones. Hemos nombrado microbiosidades y cilios. Las microbiosidades se definen como vaginaciones citoplasmáticas con forma digital o digitiformes, es decir, con forma de dedos, ¿ok? Con un núcleo de actina. Listo. ¿De qué se van a encargar estas microvellosidades? Simple, una sola palabra, absorción. Ya está. Este tipo de especialización de la célula se va a encontrar arriba. De hecho, todas estas tres se van a encontrar en la superficie apical. Entonces, las microvellosidades básicamente se van a encontrar en órganos, o sí, órganos que básicamente tienen que absorber algo. Por ejemplo, el intestino delgado, daba el ejemplo de antes. El intestino delgado. El intestino delgado lo que hace es un órgano que va a simplemente absorber los nutrientes de lo que yo como, de lo que yo digiero. ¿Listo? Entonces, este tipo de, el epitelio que conforma a ese órgano va a presentar microbiosidades justamente por la función que tiene. Simple. Microbiosidades son evaginaciones citoplasmáticas que se encargan de absorción, punto, con forma de dedo. Luego tenemos a los cilios, ¿ok? Los cilios son interesantes y yo, por ejemplo, antes mencionaba que no se podían quizá al ojo diferenciar. En un corte histológico casi yo no lo puedo diferenciar. No puedo decir, ah, no, estos son cilios, estos son microbiosidades. Pero, ¿qué pasa? Estos cilios cumplen una función diferente. Los cilios básicamente se van a encargar de barrer, ¿ok? De barrer y no barrer la casa, sino, por ejemplo, los cilios los podemos encontrar en todo lo que es árbol bronquial. Los podemos encontrar en los bronquios, básicamente. Yo ahorita tengo tos, por ejemplo. Las células, mis células en los bronquios, presentan estos cilios. ¿Por qué? Porque yo ahorita tengo flema. Tengo un montón de basura adentro. Lo que se va a encargar estos cilios es básicamente de barrer ese moco, de barrer esos microbios, esos residuos. Los va a comenzar a barrer para que salgan. ¿Ok? Entonces, básicamente, el cilio se puede definir como eso. Va a ser básicamente, una especie como de borde en cepillo. De hecho, sí, hay libros que lo definen como borde en cepillo. ¿Ok? Que se va a encargar de barrer. También encontramos cilios, por ejemplo, en lo que vendría a ser conducto auditivo. ¿Okay? Encontramos cilios en otros lugares. ¿Okay? En la retina también tengo entendido. Y estos cilios son curiosos porque se dividen en dos. Y esto lo van a ver sí o sí. De hecho, no sé si ya lo han visto. En cilios móviles, no puedo escribir, lo voy a tratar de escribir aquí para que lo vean, chicos. En cilios móviles y cilios no móviles. Vamos a ponerle ahí no. Okay. ¿Qué pasa? Estos cilios móviles y estos cilios no móviles tienen una estructura diferente. ¿Qué pasa con estos? Cuando ustedes no sé si han revisado ya lo que son los microtúbulos, ¿ok? Los microtúbulos son una parte esencial de lo que viene a ser el citoesqueleto. Eso lo vimos en la clase anterior de biología. Si no lo han visto, vayan a revisarla en YouTube o pónganse a leer. Ya. Estos microtúbulos básicamente van a ser aquellos elementos que me van a formar los cilios. Y es que los cilios móviles, siempre van a escuchar esta palabra. Cilios móviles 9 más 2. Se los va a decir su profesor de biología, su profesor de morfo, se los va a decir. 9 más 2. ¿Qué significa este 9 más 2? Que su estructura va a tener
9 pares de microtúbulos, no los voy a dibujar, bueno, sí los vamos a dibujar. 9 pares de microtúbulos, aquí tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí tenemos 9 pares de microtúbulos y 2 centrales. Okay. Listo. Entonces es por eso que siempre los profesores les van a decir 9 más 2. Cilios móviles, 9 más 2. 9 pares de microtúbulos más 2 centrales, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, proteínas motoras. Listo. Luego, los cilios no móviles van a escuchar que les van a decir 9 más 0. ¿Qué significa? Que no tienen presente estas 2 centrales. ¿Ok? Entonces su estructura básicamente se va a componer de 9 pares de microtúbulos. Y ya. Listo. Es igual como teoría. Solo tienen que aprenderse. Móviles 9 más 2, no móviles 9 más 0. 9 pares de microtúbulos. Okay. Y luego los heterocílicos, que básicamente son como una especie de microbiosidad. Y esta quizás sí se puede ver a lo que es microscopio óptico. Sí se puede llegar a diferenciar un poco porque son mucho más grandes. Son la especialización de la superficie apical más larga, la más grande. ¿Y de qué se encarga esto? Estos heterocilios básicamente tienen como, son como finas extensiones en la superficie apical de la célula que tienen una función mecanoeléctrica, ¿ok? Básicamente van a dar un mensaje nervioso. Y estos se pueden encontrar en lo que es el epididimo, que básicamente el epididimo es el conducto de evacuación de los testículos, por donde van a pasar los espermatozoides, ¿ya? Entonces revisamos ya lo que son las especializaciones. De aquí tienen que saber un breve concepto de cada uno y ya se lo saben. Ok, volviendo ya, antes de terminar ya todo lo que es tejido epitelial, vamos a hacer como lo más importante, vamos a recapitular lo más importante. Las características, es importante que se lo sepan, ok, más que nada polaridad, avascularidad, que sepan unas tres de estas, porque se las pueden llegar a preguntar. Ok, no revisamos aquí lo que son las funciones, pero bueno, el epitelio tiene varias funciones, lo que es secreción, absorción, transporte, protección y recepción. Okay. Es importante que se sepan las características de los epitelios, que se sepan que se clasifican por sus capas y por la forma celular. Okay. ¿Qué más? La clasificación especial, les pueden preguntar qué es el pseudoestratificado, como aquí su compañero, no recuerdo, no vi el nombre, nos mencionó. Todas salen de la superficie basal o de la región basal, de la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie apical. También el epitelio de transición, que ¿qué es? Básicamente es aquel que se deforma y no sufre lesión. ¿Dónde lo podemos encontrar? En lo que es la vejiga, uréter, punto. Y las especializaciones de la célula, que ya acabamos de mencionar, las tres principales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, con lo que concierne a epitelios? Si no, ya le doy el paso a Isabela para que les hable de tejido conectivo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Con confianza, muchachos. Si no, ya pasamos. Bueno, entonces ahora sí, tejido conectivo, todo tuyo, todos suyos, Isabela. Sí se veía, Miguel. Sí se veía, pero ahorita se cortó. Ya. Bueno, ya les voy a hablar sobre el tejido conjuntivo. Primero tenemos que saber que el tejido conjuntivo es uno de los tejidos más abundantes. También aquí, Miguel. Aquí nos brinda conexión, soporte y también pues es la separación entre otros tejidos. Como todos los tipos de tejido, aquí está formado básicamente por células
¿ya? Rodeados por una matriz extracelular o conocida como MEC. Esta matriz extracelular básicamente es donde las células pues, se encuentran dispersas en relación a otros tipos tisulares. Entonces, un ratito. Como ya lo vimos, ocupan menos espacio. La mayoría de los tejidos conjuntivos sirven también para la unión de órganos, como para las células que no están en contacto en sí. Vamos a ver que también existe vascularidad variable, lo que quiere decir es que tiene vasos sanguíneos, también en el tejido conjuntivo laxo, y pocos o algunos en lo que es el cartílago o el tejido cartilaginoso. Ya vimos las funciones: unión de órganos, protección física, soporte, entre otros. Y pues hay una diferente clasificación. No sé quién tenía el micrófono prendido. Bueno. Bueno, la clasificación según Martini es el tejido conjuntivo fibroso, tejido adiposo, tejidos conjuntivos de soporte como son el cartílago y el hueso, y el líquido como es la sangre. Pero yo lo conozco como tejido conjuntivo propiamente dicho, que se va a subdividir en tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. Y también el tejido conjuntivo pues especializado, que vamos a ver el reticular, la sangre, también el tejido óseo, el cartílago y el tejido adiposo. Entonces, tenemos que saber que en temas histológicos es también muy importante conocer lo que es el tejido conjuntivo, ya que aquí lo vamos a encontrar subyacente a lo que es el epitelio, ya que nos va a ayudar, como sabemos el epitelio, como le dije anteriormente, es avascular e inervado, y el tejido conjuntivo es básicamente el que va a nutrir este epitelio. Entonces, como sabemos esto, es el pegamento también que mantiene la unión entre los tejidos y asegura los sistemas corporales para que estos funcionen con lo que es armonía. Entonces, tenemos el tejido conjuntivo fibroso o tejido conjuntivo propiamente dicho. Este aquí tiene muchas fibras, literalmente. Este aquí tiene lo que son fibroblastos, que son sus células pues, principales. Tiene también fibras de colágeno empaquetadas en la matriz extracelular, ya sea en el denso regular o en el denso irregular. Entonces, vamos a ver, denso regular si es una sola dirección, es decir, si las fibras son paralelas. Y denso irregular si las fibras son desordenadas. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Como ya vimos, los componentes del tejido conjuntivo fibroso son las células. Vamos a ver fibroblastos, macrófagos, leucocitos, células plasmáticas, mastocitos, adipocitos y también fibras. Como ya les dije, fibras de colágeno, reticulares, elásticas y eso. Es importante conocer que hay 3 componentes pues, principales para que esté el tejido conjuntivo en sí, como son las células, también la sustancia fundamental, que es la que vamos a hablar ahorita, y las fibras, células, fibras y sustancia fundamental. La sustancia fundamental es pues un gel viscoso que contiene en sí agua, proteoglicanos, glicoproteínas y glucosaminoglicanos. Entonces, estos le van a dar la capacidad, como ya lo dije, viscosa, de unir grandes cantidades de agua para hidratar y difundir o la difusión de nutrientes para lo que les dije anteriormente, como es necesario nutrir al tejido en sí.
Los glucosaminoglicanos ayudan a la regulación del agua, el equilibrio y también vamos a ver pues abundante sulfato de condroitina o ácido hialurónico. Normalmente eso también se lo encuentra en el cartílago. Proteoglucanos son fuertes de enlaces y estructuras como las células, las macromoléculas y también ayuda a mantener a los tejidos unidos. Y las glucoproteínas adhesivas, como les dice, son proteínas de carbohidratos que fijan en sí las proteínas de la membrana plasmática al colágeno y los proteoglucanos extracelulares. También tenemos que saber que existen los tipos de fibras, como lo vimos, las fibras de colágeno. Las fibras colágenas están básicamente formadas por colágeno tipo 1, que son el tipo de fibras más abundante, ¿ya? Estos de aquí, como sabemos, van a formar lo que es diferentes grados de resistencia y rigidez al tejido. Entonces recordemos que fibras de colágeno nos van a dar lo que son rigidez, soporte y resistencia. Y las fibras reticulares están formadas por colágeno tipo 3, son finas, delicadas y vamos a verlas como pequeñas mallas, ¿ya? Estas mallas que van a estar en los órganos, ¿ya? Uno de los ejemplos que les puedo dar es que, si mal no me recuerdo, están en los riñones y en los ganglios linfáticos. Luego tenemos también las fibras, pues, elásticas. Las fibras elásticas normalmente están formadas por una proteína muy importante. La proteína importante se llama la elastina. Esta de aquí va a ayudar a que el tejido tenga esta flexibilidad, que se estire y que sea, pues, que sea parte de paredes grandes, como los vasos sanguíneos o el cartílago elástico, y también, pues, en ligamentos, pulmones y en sí en la piel. Varias de estas combinaciones de células o fibras proteicas que vimos van a tener pues lo que son diferentes disposiciones en el tejido conjuntivo. Entonces, perdón. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de tejido conjuntivo o el fibroso en sí, como lo conozco yo, como el tejido conjuntivo propiamente dicho, que como sabemos se diferencia, o sea, se lo estructura en laxo y denso. Entonces ahorita vamos a hablar del tejido conjuntivo laxo. El tejido conjuntivo laxo también se lo puede conocer como tejido areolar o reticular. Este de aquí tiene cantidades casi iguales de células, es decir, vamos a tener células, va a tener más sustancia fundamental, como lo vimos antes, la sustancia fundamental ya sabemos lo que es. Va a tener también pues sustancias y células principales, como las células principales del tipo de conjuntivo fibroso o conjuntivo laxo son los fibroblastos. Los fibroblastos son pues la célula principal del tejido conjuntivo laxo. También hay otras células del sistema inmunitario, pero no creo que la verdad sean necesarias. También tenemos que saber que las fibras colágenas aquí son las principales fibras de la matriz extracelular. Y las fibras van a ser menos, pero se van a distribuir dispersamente por la matriz extracelular. Tiene fibras colágenas y vemos una cantidad moderada de fibras reticulares y elásticas, aunque, como les digo, tiene más celularidad, tiene más sustancia fundamental, pero tiene menos fibras. Entonces, bueno, ahora tenemos también pues el denso, el tejido conjuntivo denso, como lo vemos aquí, el tejido conjuntivo denso y el denso irregular. El conjuntivo denso, si se dan cuenta, tenemos las fibras, están paralelas y ordenadas, lo podemos ver así, ordenadas, a diferencia del conjuntivo irregular, que lo vemos todo así como que irregular, tal y como lo dice la palabra. El denso tiene las fibras de colágenos alineadas paralelas, se proporciona un tejido gran como tensión, gran soporte, básicamente al tejido. Y podemos ver también como, ¿en dónde los podemos ver? Es en los tendones o, los podemos ver ¿dónde más?
en los ligamentos. Básicamente por la misma función que tiene es de dar tensión. Aquí vamos a ver fibras de colágeno, vamos a ver más fibras, menos sustancia fundamental y menos núcleos de fibroblastos. Y en cambio, en el denso irregular, vamos a ver las células pues también más de lo que es fibras. Vamos a tener también menos matriz extracelular, sustancia fundamental y menos celularidad. Entonces, luego de esto vamos a ver aquí una placa. Tenemos lo que es el epitelio. Vamos a ver abajo tejido conjuntivo laxo, como les dije. Tenemos más sustancia fundamental, más celularidad y menos fibras. Y luego tenemos el denso irregular, que tiene pues menos celularidad, si nos vemos menos núcleos. Y vamos a tener lo que es menos sustancia fundamental. Y vamos a tener, bueno, más fibras en sí. Y como vemos, el tejido conjuntivo lo tenemos abajo de un epitelio, ya que nos va a servir de nutrición. Entonces, un momento. A ver. Bueno. Ahora vamos a hablar también de tejido adiposo en sí. Esto aquí lo conocemos nosotros como, ¿cómo les explico? Lo conocemos básicamente como, o sea, es difícil de especificarlo, pero es especializado. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, eso. Le vamos a ver también el adiposo, la sangre, el tejido óseo y el cartílago, como les dije. Existen dos tipos de grasas, como sabemos, la grasa blanca y la grasa parda. Entonces también vamos a tener diferencia en las formas de oxidación. Es decir, que va a existir la oxidación por el síntesis del ATP, como lo vemos aquí, y por la termorregulación. No vamos a tomar, creo que tanto en cuenta esta parte de aquí, ya que es algo más como más especializado en sí, pero voy a tratar como de explicarlo más o menos. Igual no lo van a necesitar tanto en sí, pero como les dije, yo en el pre también tuve estas clases, sí me sirvieron mucho también para el primer parcial y pues, entonces, básicamente este es un tejido que almacena, como ya lo vimos, el ATP. ATP es energía en sí, adenosina trisfosfato, que es la fuente básica de energía normalmente. Este almacén de energía está formado por los adipocitos, que son células que tienen, como vimos anteriormente, grasa. También tienen lípidos o grasa, es lo mismo. No tiene tanta como que una matriz extracelular en sí, sino pocas fibras como de colágeno, que van a mantener lo que son las células unidas. Entonces, bueno, antes de seguir, quisiera que alguien me diga si tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que estamos viendo. Entonces, pueden decírmelo así con toda la confianza. Hola. Bueno, entonces, bueno, voy a seguir. Sí, Lu, como acotación nada más, porque recuerdo, creo que solo en una de las autoevaluaciones preguntaron, creo que algo de la grasa parda y la grasa blanca. Sí, exacto, en la grasa, pero ya ahorita ya voy a hablar sobre eso, porque sí es muy importante que sepan, ¿verdad?, sobre la grasa parda y blanca, porque en sí, a nosotros en el pre nos preguntaron en las autoevaluaciones, pero también nos las preguntaron en el primer semestre, justo en una de las primeras lecciones. Entonces, creo que es muy importante. Bueno, como les dije, hay una distribución pues de lípidos en la célula. También hay el tejido adiposo blanco, que lo conocemos como unilocular, y también el pardo, multilocular. Entonces voy a hablar sobre el tejido adiposo. Primero quiero hablar sobre el tejido adiposo. El pardo. Sí, ya. El tejido adiposo pardo, básicamente,
es que cada célula contiene pues múltiples gotas de lo que sí es grasa que van a rodear el núcleo. Eso va a estar situado en el centro de la célula. Este tipo de, pues, suele encontrársela normalmente en los bebés. Esto creo que fue lo que estoy hablando, es básicamente lo que nos habían preguntado. ¿Dónde normalmente le podemos encontrar esta grasa parda? La podemos encontrar en los bebés. También los animales que hibernan tienen mayor cantidad de grasa parda porque en sí necesitan recolectar o tener pues esta energía y tener pues esta grasa para que luego se transforme en energía y que puedan hibernar. Entonces, como almacenamiento de energía, sirve también para la termogénesis, que es la producción de calor. Y bueno, en blanco. Ya. Entonces, aquí tenemos una diferencia. Voy a hablar sobre el blanco, el tejido adiposo blanco, que es básicamente lípidos que vamos a acumularlos en una sola gota de grasa. Que esto de aquí va a hacer que los orgánulos, vayan a estar como presionados, ¿ya? Básicamente, el tejido blanco es predominante en los adultos, es el que todos los adultos van a tener, ya que van a almacenar energía y actuar también como un órgano endocrino que va a ayudar los órganos endocrinos o van a ayudar en lo que es la secreción de hormonas, ¿ya? O segregación de hormonas. Se va a distribuir en grasa visceral, parietal. La grasa visceral es básicamente la que sostiene a los órganos, la que los rodea, que son como glóbulos oculares también. Va a estar en los riñones y bueno, sí. Y la grasa parietal básicamente es incrustaciones del tejido conjuntivo que van a tener en la piel, como en las regiones del abdomen, en la espalda y en otras partes, como también los muslos. Como vemos, la diferencia entre las dos placas es que la grasa parda almacena triglicéridos en varios glóbulos y tiene abundante vasos sanguíneos. Como vemos, también se dan cuenta de que tenemos más vasos sanguíneos y en sí los adipocitos. Y abundancia de mitocondrias. En cambio, la blanca o amarilla, como se llama, pues blanca o amarilla, almacena lo que son triglicéridos, pero en pocos glóbulos. Y también tiene ausencia, como vemos, de vasos sanguíneos y tiene poca cantidad de mitocondria. Por eso que como tiene mayor cantidad de mitocondrias, va a generar el ATP que va a ser usado luego como energía. Y pues, es el diario, así que no es como tan necesario. Le vamos a hablar sobre el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es básicamente un tejido avascular que va a estar dividido pues en diferentes porciones. Va a tener mayor cantidad, va a estar más, pues vamos a encontrarlo más en el pabellón de la oreja, en la punta de la nariz y en la manzana de Adán. Y en menos cantidad también lo vamos a encontrar en lo que es la tráquea o la caja torácica. ¿Qué es el tejido cartilaginoso en sí? Es pues básicamente un componente que va a estar en las paredes del tracto respiratorio y también del oído externo. Aquí va a estar rodeado por un pericondrio. El pericondrio se va a dividir en dos. Un ratito. El pericondrio, bueno, no lo encuentro, así que voy a buscar una en la que se les pueda explicar mejor, ¿ok? ¿Sí están entendiendo? Okay. Un ratito. Aquí está aquí. Uy. Ya lo vamos a enseñar. Aquí está.
¿Tienen alguna pregunta? Disculpen. Hola. Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla otra vez. Bueno. Bueno, vamos a tener que va a existir el pericondrio. Básicamente, el pericondrio es una capa de tejido conjuntivo denso que va a tener muchos vasos sanguíneos. También va a ayudar a suministrar lo que es sangre al tejido. Y también va a nutrir a ciertas, pues, células. Vamos a tener el pericondrio dividido en dos. En pericondrio fibroso, un ratito, en pericondrio fibroso y en pericondrio, pues, condrogénico. El pericondrio fibroso es el que vemos aquí, el que dice pericondrio fibroso. Va a tener lo que son fibras colágenas, también va a tener fibroblastos y va a tener también fibras reticulares, pero en menos cantidad. Y el condrogénico es básicamente el que da inicio a lo que son las células, como son los condroblastos y los condrocitos. Entonces, los condrocitos básicamente son los principales. Se van a alojar dentro de esta matriz extracelular. Aquí vemos a varios condrocitos que son los maduros. Los condrocitos son los maduros y los condroblastos son los que están acá, súper como que jóvenes ellos. Entonces van a estar dentro de esta matriz extracelular que, como ya dije, va a tener glicosaminoglicanos, va a tener también base de cartílago para que este sea flexible. Y estos condrocitos se van a unir en lo que son grupos isogénicos o grupos isógenos. Estos grupos isógenos van a tener 2 o 4 condrocitos. También vamos a tener la matriz cartilaginosa en sí, que es lo que ya vimos. Y osificación endocondrial no vamos a necesitar aprender ahorita. Ya. El tejido cartilaginoso contiene fibras colágenas, glucosaminoglicanos y básicamente... Luz, está viendo la imagen, no se ve la diapositiva. No se ve la diapositiva. ¿Y no. cómo? No sé, perdón, no sé usar estos medios digitales. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí, está cargando. Sí, eso. Bueno, entonces, como les seguía diciendo, es avascular. Hay ciertas excepciones. Tiene una lenta forma de regeneración. Y vamos a ver los tipos de estos. Los 3 tipos son hialino, elástico y fibroso. Bueno, son los más importantes. El hialino básicamente es el más abundante, es rico en moléculas de colágeno tipo 3 o tipo 2 y también pues se encuentra en la superficie articular del pabellón pues del cartílago articular y en las paredes de las vías respiratorias superiores. También en los extremos mediales de las costillas. Y luego tenemos el elástico, que vamos a tener las fibras elásticas con su proteína principal, la elastina. Va a tener muchas fibras, se encuentra en la pared del oído externo, en la epiglotis y en el cartílago cuneiforme o conocido como la laringe. En cambio el fibroso, pues aquí tiene fibras de colágeno tipo 1, ¿sí? Compone a los discos articulares, los discos también intervertebrales, la sínfisis del pubis y los meniscos. Entonces, como vemos, aquí en los tipos de el hialino lo vamos a encontrar con fibras colágenas. Vemos los condrocitos ya como que... Los condrocitos son los que están en la matriz extracelular. Déjenme. Estos son los condrocitos. Los vamos a ver aquí en grupos isógenos. Condrocitos, grupos isógenos. Y aquí están los condroblastos y el pericondrio. Entonces, déjenme seguirles explicando. Y también tenemos acá, en cambio,
el tipo de fibra elástica, que vamos a tener como que más unidas estas células, pero vamos a encontrar menos cantidades como que de grupos isógenos. Y aquí vemos el pericondrio, los condrocitos en lagunas, vemos las lagunas de los condrocitos. En sí el condrocito es esto es el condrocito. La laguna, esto es el condrocito. La laguna es lo que lo rodea. Y lo vamos a encontrar, como le dije, en el pabellón de la oreja, y así. Y luego está las fibras, pues, el fibroso, que vamos a ver fibras de colágeno 1, y van a estar normalmente apilados así como aquí, como vemos en la imagen. ¿No tienes alguna pregunta? Hola. ¿Podrían decirme si se está entendiendo lo que estoy explicando o necesitan que le explique de alguna otra forma? Hola. Sí se entiende. ¿Sí se entiende? ¿Tienes alguna pregunta? No, todo está Bueno. claro. Bueno, entonces voy a seguir. Bueno. Básicamente existen varias de las funciones que tiene el tejido cartilaginoso en sí, pero una de ellas es, como lo dije, las articulaciones de los huesos y también mantener lo que son las vías respiratorias abiertas. En el elástico va a proporcionar elasticidad para que cuando ustedes sí se han tocado en la oreja y como que se la han movido mucho, entonces lo que se mueve en sí es el cartílago elástico, porque ayuda a que tú puedas deformar la oreja y la oreja vuelva a la normalidad en cualquier momento. Y luego está el fibrocartílago en sí, que pues ayuda gracias a sus estructuras, básicamente va a ser de resistencia, amortiguación contra el estiramiento y también desgarres. O sea, como que el fibrocartílago en sí está por eso entre los discos intervertebrales, articulaciones como los meniscos de la rodilla y así. Como ya lo dije anteriormente, el pericondrio es la capa apical, lo que vamos a encontrar de forma apical al tejido conjuntivo, cartilaginoso. Tienen fibras de colágeno 1, también tiene reticulares y adentro, la capa interna de este va a tener una capa condrogénica. Esta capa condrogénica va a ayudar en lo que es la creación de las células en sí. Y así. Entonces, ¿cómo lo muevo? Entonces, ahora vamos a hablar sobre un tejido que es un tanto difícil, pero bueno, el tejido óseo, que es un tipo de tejido conjuntivo especializado, como ya lo vimos, se compone de su matriz ósea, del cartílago, de la médula ósea y del tejido conjuntivo denso y regular. Como todos los tejidos conectivos, está formado por células de una matriz extracelular con fibras, pues, como el colágeno tipo 1 y la sustancia fundamental. También estará una matriz mineralizada dispuesta por capas circulares. Y pues rodearán un canal central que se va a llamar el conducto de Havertz. Entonces, como nos damos cuenta, aquí hay un hueso largo. El hueso largo va a tener pues dos epífisis. Epífisis proximal, que es la que está más cerca a la unión, y la epífisis distal. Entonces, en el centro de esta va a existir una diáfisis que va a lograr como que dividir en sí la epífisis proximal y la distal. Y normalmente en esta diáfisis vamos a encontrar médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla normalmente es lipídica y la encontramos en adultos también mayores. Y la médula ósea roja va a estar en la epífisis. Y la metáfisis es básicamente como que lo que hay entre la epífisis y la diáfisis. Entonces, tenemos que saber que la principal célula del tejido óseo son los osteoblastos. Básicamente, estos de aquí van a producir lo que
Lo contrario a lo que hacen los osteoclastos, que van a hacer absorber la matriz ósea, y está sincronizadas a ciertas como células necesarias para la recuperación de los huesos rotos. Entonces, vamos a ver el hueso esponjoso. El hueso esponjoso, esto es el hueso esponjoso, va a tener esto aquí. Y que va a ser la matriz básicamente desordenada, y el hueso compacto que tiene matriz más pues ordenada. Van a existir varios componentes que le van a dar flexibilidad pues, a los huesos, como son las fibras colágenas y los glucosaminoglicanos. Y los componentes que dan resistencia, como son calcio, sales de calcio y sales de fosfato. Perdón. También vamos a hablar un poco sobre el tejido sanguíneo, que básicamente es un tejido conjuntivo líquido que va a viajar por la sangre o los vasos sanguíneos tubulares en sí. Es especializado en el sistema circulatorio, que transportan células sanguíneas, y también las sustancias disueltas por todo lo que es el cuerpo, a través de los vasos sanguíneos. Como en todo tejido conjuntivo, tiene componentes celulares y también extracelulares. Como dije anteriormente, función principal, transporte de células, compuesta por más sustancia fundamental que es célula, carece de fibras, pero cuando ésta se coagula, se forman lo que son las fibras proteínicas o de proteína. Producida por el tejido conjuntivo, la médula ósea, como ya lo vimos, y los órganos linfáticos. Entonces, vemos aquí una imagen del plasma que existe, que vamos a encontrar que en sí hay el 55% de plasma en la sangre y 45% de sangre roja en sí en la sangre, o células de sangre roja. Luego vamos a ver las formas o los elementos formes, que son pues los eritrocitos o glóbulos rojos, que vamos a encontrar más abundantes de esas células, discos de color rosa con centros delgados, pálidos y sin núcleo. También van a transportar diferentes sustancias y vamos a tener también los leucocitos o glóbulos blancos, como lo vemos. Yo quisiera que en realidad esta parte de aquí no es tan importante en sí en el pre, pero sí les gustaría que hicieran una captura de esto porque es básicamente el martini, entonces es algo muy importante que luego les van a poder tomar. Pero no lo vamos a repasar en sí porque es algo muy avanzado para ustedes en este momento. Y bueno, entonces eso es todo lo que yo podría decirles por ahora. Si tienen alguna pregunta me podrían decir y yo les podría responder acerca de cualquier tipo de tejido. Bueno, entonces le doy paso a mi compañero. Ahora sí, déjenme presentar, chicos. No voy a poder estar viendo la pantalla, así que si alguien tiene una pregunta, con toda confianza, abren el micrófono y me indican. Me avisan si se ve por vis. ¿Y se visualiza? Sí se ve. Ya, algo que sí quería acotar con lo que es tejido sanguíneo es que por lo menos en el examen no lo tomaron, pero en lo que son las autoevaluaciones sí hubo una pregunta sobre los glóbulos blancos, y era que ponía un glóbulo blanco y preguntaba cuál era ese. Entonces, a manera muy, muy rápida, voy a como que diferenciarlos para que tengan una idea más que nada. Entonces, sabemos que van a haber 5 tipos de lo que son glóbulos blancos o leucocitos. Vamos a tener primero el neutrófilo, que esa fue por lo menos la pregunta que nos pusieron a nosotros en las autoevaluaciones. ¿Cómo vamos a diferenciar? El neutrófilo va a tener usualmente de 3 a 5 lóbulos. ¿A qué me refiero con lóbulos? Son los pintitas o los circulitos que están mucho más moraditos dentro de la célula.
a diferencia de lo que va a ser el eosinófilo, que solo va a tener 2, o sea que va a estar dividido solo en 2 lóbulos. Luego vamos a tener al basófilo, que por lo menos creo que es el más fácil de diferenciar. ¿Por qué? Porque el basófilo va a tener muchos granulitos, o sea, va a tener muchas pintitas de color morado. A veces no se ve el núcleo, en esta placa sí se ve, pero cuando ustedes vean así muchas pintitas de color morado, saben que es un basófilo. De ahí vamos a tener el monocito, que va a ser un poco parecido a lo que es el eosinófilo. ¿Por qué? Porque también se va a encontrar como que se parecen 2 lóbulos, pero ¿cómo lo diferencio? No sé si pueden ver que el basófilo también tiene un par de pintitas, entonces si es como 2 lobulitos y tiene pintitas, es un eosinófilo, y si no, va a ser un monocito. Y luego vamos a tener el linfocito, que es uno de los más sencillos, que simplemente va a ser todo un núcleo de color morado que abarca casi la mayoría de las células. Eso consanguíneo. Ahora sí, entramos a lo que es tejido muscular. El tejido muscular es un tejido especializado y su principal función va a ser contraerse a medida que recibe un estímulo. Esto de aquí va a poder ejercer fuerza sobre otros tejidos, también sobre otros órganos o sobre líquidos, como es en el caso del flujo de sangre. Vamos a tener que va a abarcar una gran cantidad de procesos, tales como el movimiento, la digestión y la respiración. También van a ser una importante fuente de calor. Algo que cabe recalcar para cuando explique los diferentes tipos de músculo, va a ser que la célula principal del músculo va a ser el miocito. Ahora, en biología habrán visto que una célula usualmente va a tener citoplasma y va a tener una membrana que lo recubre. En el caso del músculo, lo que va a ser el citoplasma y la membrana lo vamos a poner al inicio con lo que va a ser sarco. Entonces, cuando yo les diga sarcoplasma, me refiero al citoplasma del miocito. Y si les digo sarcolema, me voy a referir a la membrana del miocito. Entonces, vamos a tener 3 tipos de tejido muscular. Vamos a tener el músculo estriado o esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. En lo que va a ser el músculo estriado o esquelético, la forma de sus células va a ser bastante alargada y también va a tener bastantes fibras musculares. Vamos a tener que usualmente se encuentra unido a los huesos y todas sus células van a tener varios núcleos, o sea, va a ser multinucleada. Además de esto, vamos a tener que es voluntario. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos mover. O sea, si yo hago así, con el brazo, con el bíceps, estoy moviendo el músculo del bíceps. Yo lo hago a manera consciente. También vamos a tener que, como le dice su nombre, dice que es músculo estriado. Entonces, ¿a qué me refiero con estriado? Significa que va a tener estrías. En lo que es Martini dice que estas estrías son paralelas y que están hechas de actina y de miocina. Y así quieren ir un poquito más profundo. Y vamos a tener también que va a tener ciertas excepciones, como los va a ser los músculos de la lengua, la parte superior del esófago, los músculos faciales y algunos esfínteres del cuerpo. Algo que también cabe recalcar, que dicen Martini, es que el músculo estriado o esquelético va a tener células miosatélite. Estas células miosatélite son las que van a permitir que en el caso de alguna lesión, este músculo pueda dividirse y ayudar a sanar la lesión, pero va a ser de manera muy leve. O sea, no es que el músculo de una se va a recuperar al 100% y se va a dividir de manera descontrolada, porque no es así, es algo leve. Aquí, ya viendo un poquito de práctica, sin embargo, nos íbamos a intentar enfocar en la teoría. Podemos ver en la figura, no sé si se ve que estoy señalando con el cursor, podemos ver los rosaditos que se van a hacer las fibras, y de ahí encerrado vamos a tener todo lo que son los núcleos. Vamos a ver, son aplanados y son alargados. Ahora, en lo que es el músculo cardíaco, como le dice su nombre, cardíaco, se va a encontrar ¿dónde? En el corazón. Y al igual que lo que va a ser el músculo esquelético, va a presentar de estrías. Además, a diferencia del músculo esquelético, hay que tomar en cuenta que el músculo esquelético estriado va a ser el único que va a ser voluntario, o sea, nosotros los movemos a voluntad. En lo que es el músculo cardíaco y liso van a ser involuntarios, porque nosotros no podemos simplemente con el cerebro decir corazón para latir, eso no va a suceder. Ahora, la diferencia de sus células. Vamos a tener que las células del músculo cardíaco van a ser mucho más cortas, van a ser ramificadas y van a tener muescas. Las muescas van a permitir que se vayan uniendo esas células. También vamos a tener que ser en solo un núcleo y que el núcleo se encuentra central. Y ya como dato extra, aunque esto no se ve usualmente en las placas, está rodeado por el glucógeno.
también va a presentar estrías, como lo habíamos mencionado antes, y va a tener discos intercalados, que van a ser zonas especiales de todo lo que es el tejido. Y como acotación, como había mencionado antes de lo de las células miosatélite en el músculo esquelético, el músculo cardíaco no se va a poder dividir es por estos discos intercalados. Por eso es que una lesión de corazón es fatal, porque este tejido no se va a poder regenerar y no va a sanar. Aquí podemos ver que a diferencia del esquelético, los núcleos van a ser mucho más acortados y que igual va a tener la presencia de todas estas fibras paralelas. Finalmente, en lo que es músculo, vamos a tener al músculo liso. El músculo liso no va a tener estrías. Y esto va a ser, no sé si se acuerdan, que yo mencioné que las estrías se dan porque el actina y la miosina están así paralelas. Aquí la actina y la miosina no van a estar paralelas, ubicadas. Por eso es que este músculo liso no va a tener estrías. Como ya también había mencionado, va a ser involuntario, va a tener varias funciones, como en la presión arterial. ¿Por qué? Porque se encuentra en los vasos sanguíneos. También va a ayudar en lo que es la digestión y la micción. En mi pre, por lo menos mi doctor un día sí nos hizo la acotación de que micción se refiere a la acción de orinar, pero ya he dicho desde un término médico. También sus miocitos van a ser mucho más cortos y van a ser fusiformes. Asumiré que en biología vieron las diferentes formas de las células y fusiformes se refiere a que son alargados y puntiagudos, como en forma de aguja. Va a tener un único núcleo que va a ser central. También, como ya lo había dicho, se va a encontrar en la parte visceral. Visceral usualmente en el abdomen se refiere a las vísceras, en lo que es el tubo digestivo, el sistema respiratorio y el urinario, como por ejemplo en la vejiga. De ahí en algunos órganos, pienso que el que yo más me acuerdo y el que más tengo claro es el estómago, es que el músculo se va a encontrar en capas y que sus capas se van a organizar de forma diferente. Unas van a ser circulares, otras van a ser longitudinales, otras transversales, etc. Aquí podemos ver que no se ve como tan estriado. Entonces, voy a hacer la comparación con el cardíaco, que se ven mucho más pronunciadas las fibras, a diferencia de lo que va a ser el músculo liso. También lo que son sus núcleos se van a encontrar de nuevo alargados y va a ser uno por célula. Ahora sí, para concluir, el tejido nervioso. El tejido nervioso también va a ser un tejido especializado que se va a ocupar de la conducción de impulsos eléctricos, va a llevar información. Entonces, ¿cómo se componen las células del sistema nervioso, el tejido nervioso en este caso? Vamos a tener principalmente la neurona, pero también vamos a tener a lo que va a ser la neuroglía. ¿Y qué es la neuroglía? Son células que van a ayudar con el soporte, la alimentación y la regulación de los procesos de las neuronas. Entonces aquí podemos ver en esta imagen y Elaine Martini que la mayoría de lo que va a ser el tejido nervioso se va a encontrar en el encéfalo. Algo que acabo de recalcar, por si acaso les llega a preguntar a sus doctores, tal vez no ahora en el pre, pero sí en ciclo, es ¿qué es el encéfalo? El encéfalo no es solo el cerebro. El encéfalo se refiere al cerebro, al cerebelo que se encuentra aquí como abajito y al bulbo raquídeo, solo para que lo tengan en cuenta. Martini dice que el 96% de este tejido nervioso se va a encontrar en lo que es el encéfalo, el resto va a ser en las ramificaciones nerviosas y en la médula espinal. Vamos a tener que esta neurona va a tener un cuerpo celular. Como ya saben, esas células tienen núcleo, entonces se va a encontrar lo que va a ser el núcleo de la neurona y adentro va a estar el nucleolo. Si no lo han visto ahora, lo verán luego en teoría. El nucleolo se encuentra dentro del núcleo para poder ejercer diferentes funciones como lo que es el armado de ribosomas. Pero eso lo verán más adelante cuando vean ADN. Y también este cuerpo va a tener unas ramificaciones que también son como hilitos que se van a llamar dendritas. Y estas dendritas van a ayudar a poder transportar la información. Y luego vamos a tener el axón, que va a ser el cuerpo, una elongación de lo que va a ser el cuerpo celular. Y este axón va a ayudar a llevar la información y a hacer la comunicación con otras neuronas. Ahora sí, muchas gracias chicos. Nunca se olviden que nosotros seremos por vocación, no por votación. Espero que les haya ayudado mucho esta clase. Igual cualquier pregunta que lleguen a tener, me puede escribir a mí o a cualquiera de los otros ayudantes, que siempre estamos dispuestos pues a ayudarlos en cualquier duda que puedan tener o dificultad. Y pues creo que eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que acotar. No sé si
Luciana o Miguel quieren decir algo antes de que se desconecten los chicos. Sí, bueno, les quería decir que cualquier cosa, así como dijo Violeta, nos pueden escribir y si algo no entendieron de lo que dijimos, podemos pasarles las diapositivas igual para que ustedes estudien y las entiendan. Igual, como vimos, son referencias al Martini, que es el libro que están utilizando. Entonces, nada, que se pongan las pilas y que estudien y que, bueno, se diviertan aprendiendo, sobre todo. Entonces, nada más. Cuídense. Muchas No sé si gracias, chicos, Miguel a vaya a todos por decir algo. conectarse. Sí, Gracias gracias. por venir. Sí, gracias por Gracias. clase. Nada, ya saben, nos pueden escribir Gracias, cualquier gracias. cosa. Si Chao. algún tema en específico, nos escriben nada más y nosotros lo podemos repasar. Muchas gracias, chicos. Cuídense, que tengan una linda noche. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Gracias, chicos. El link de la grabación lo vamos a pasar por el grupo, al igual que las diapositivas. Yo me encargo de enviárselas ahorita mismo, ¿ya? Mañana tengo entendido que es a la 1, si no estoy mal. Igual pilas en el grupo, que puede haber cualquier cambio. Va a ser en la biblioteca. Que veremos, igual creo que será generalidades de los tejidos, ¿ya? Pero ya un poquito más profundo.